Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí iniciando nuestra sesión de esta sexta sesión. Así que, pues vamos a iniciar en esta tarde. Vamos a iniciar para poder realizar esta sesión. Pues no se olviden de leer la Sagrada Escritura, lo que hemos venido leyendo. Así que vamos a iniciar. Historia de salvación, la historia de salvación. La historia de salvación, recuerden que la Biblia es historia de salvación. El tema que hoy nos toca ver, 2.5, la tierra prometida. Estamos en la sexta sesión, por lo tanto, entonces, ¿qué veíamos en la reunión pasada? Bueno, recuerden, vamos a iniciar, vamos a hacer nuestra oración y vamos a iniciar con esta oración muy sencillita que para decir el para iniciar. Soy el padre Jorge García Arroyo, de esta parroquia San Antonio de Padua, y estamos transmitiendo para todos nuestros amigos y sobre todo nuestros agentes de pastoral y aquellos de buena voluntad que nos siguen a través de nuestra página de YouTube de esta parroquia. Bien, vamos a hacer esta oración que está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría, de conocimiento el de Dios, qué insondables sus decisiones, qué y qué irrastreables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a recompensa? Por, porque de Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos reunidos en nombre del Señor y vamos a esta sesión, sexta sesión. En la reunión anterior viajamos con el pueblo de Israel por el desierto. Nos dimos cuenta de que siempre nos quejamos y no vemos la providencia de Dios. Dios nos prueba para saber si somos fieles a sus preceptos y si podemos resistir a las tentaciones, ¿no? Si podemos resistir, para poder, para probar tu memoria, comparte en los comentarios cuáles fueron las quejas del pueblo de Israel y qué hizo Dios al escucharlas. Menciona las citas bíblicas, por favor, menciona las citas bíblicas. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta sexta sesión? Entender que el significado de tierra prometida para todos es la vida nueva, confiando en que Dios cumple todas sus promesas, aun cuando no entendamos sus caminos. Bien, vamos ahora ya a tomar la Sagrada Escritura y vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura ahora. Tomamos ya el libro de Deuteronomio en el capítulo 34 y pasamos al libro de Josué. Conquista de la tierra prometida. Moisés murió en la entrada de la tierra prometida y fue Josué quien introdujo al pueblo de Israel en ella. Pero no fue fácil, pues la tierra prometida pues en la tierra prometida vivían 7 naciones más fuertes que Israel, con grandes ciudades amuralladas que eran prácticamente inexpugnables. Sin embargo, Dios les dice, en Deuteronomio 9:3, busquen ahí en su Biblia, dice, has de saber que hoy el Señor tu Dios pasará él mismo delante de ti como fuego devorador. Tú los desposeerás y los destruirás pronto, como te dijo el Señor. Estas naciones son signo de los imposibles de nuestra vida y de aquello que es más fuerte que nosotros, que nosotros. ¿Cuál es eso? Pues el pecado, ¿no? Y no es el pueblo de Israel, ni tú, sino Dios el que los vence. Por eso dice Deuteronomio 9:4-5. Por eso, cuando el Señor tu Dios los haya expulsado delante de ti, no pienses, por mi justicia me ha traído el Señor a tomar posesión de esta tierra, y el Señor ha desposeído delante de mí a estas naciones por su perversidad. No vas a entrar y a tomar posesión de estas tierras por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, pues el Señor tu Dios te las va a desposeer delante de ti por la perversidad de esas naciones y para cumplir la palabra
que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, nos dice Deuteronomio 9, 4, 5. Por eso dice el libro de Josué es muy interesante. Por poner un ejemplo, la muralla, por ejemplo, de Jericó, capítulo 6, se desplomó al son de la trompeta, tras dar Israel 7 vueltas alrededor de la ciudad sin atacarla. Dios les regala una victoria que en principio era imposible, mandando que hagan algo ilógico, pero Israel obedece y el resultado es la victoria. Así pues, obedecemos nosotros a Dios. Obedecemos nosotros a Dios. Bueno, el libro de Josué se habla de la ley del anatema, es otro tema importante. Y se especifica caso por caso lo que forma parte de ella para evitar la idolatría. Josué en el capítulo 8, verso 26, 27 y 1 Samuel 15, 3. El anatema significa que quien toma lo que es de Dios se vuelve una maldición para el pueblo y debe ser apartado y destruido. Okay. Seguimos entonces ahora la conquista de Josué. Pasamos al libro de Josué de manera plena y total. La conquista de Josué y la repartición de la tierra de Canaán. Bien, entonces, con la ayuda de Dios, poco a poco los israelitas se fueron infiltrando en el territorio cananeo, arrebatando a sus antiguos habitantes los lugares más pobres y conviviendo con ellos en armonía. El territorio conquistado es olvidado entre las tribus de Israel. La tribu de Leví se consagra al servicio de Dios. Ahí está en Josué 13, 14. Por eso se le entregan los diezmos. Se le entregan los diezmos a una tribu. Todas las demás tribus entregan eso. ¿Por qué? Porque ellos viven del culto de Dios. Entonces, ellos no tenían, de otra manera, no tenían trabajo, no trabajaban. Ellos se dedicaban al templo y por eso les entregaban. Ahí podemos ver números 18, 21, 32, segunda Crónicas 31, 7, 5, 19. Antes de morir, Josué renueva la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Renueva esta alianza. Ok. Los jueces. Vamos a los jueces. ¿Qué nos narra el libro de los jueces? El pueblo de Israel entra a tomar posesión de la tierra prometida y viven allí felizmente. Sin embargo, pronto se pervirtieron de nuevo, pues la siguiente generación no había conocido a Dios ni había visto sus prodigios. Entonces, Dios les entrega en manos a sus enemigos para que se arrepientan y les manda jueces para recordarles el camino de la vida. Los jueces inspirados por Dios reprenden al pueblo y los salvan de las manos de los enemigos. De esta forma, cada generación del pueblo de Israel observa los prodigios de Dios, cree y vuelve a guardar la ley. Esto nos enseña. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Esto nos enseña la importancia de tener una experiencia personal de Dios, pues sin ella rápidamente uno es seducido por los placeres fugaces del mundo. Además, es importante destacar que muchas veces Dios se sirve de lo débil para vencer a lo fuerte, dejando claro que es Él quien da la victoria. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo y lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, nos dice 1 Corintios 1:28. Es el caso de Yael, una mujer que vence a un poderoso general enemigo, o de un torrente que abate todo el ejército enemigo de Israel. Son prodigios que Dios y no un hombre hace en favor de su pueblo para que vean y crean en él. Pasamos a Saúl y a David. Bueno, un comentario a lo anterior. Esto es muy importante, de manera sencilla. Es muy importante, hermanos, confiar en Dios. ¿De qué manera nos vamos fácil por las cosas? Más fácil. No, hay que confiar en Dios, hermanos. La confianza en Dios es muy importante. Tener fe en Dios. Bueno, Saúl y David. Aquí pusieron primera carta de Samuel. No, es primer libro de Samuel. Es primero de Samuel, nada más. Aquí nos equivocamos. Bueno, pues ya está. Samuel es el último de los jueces, nacido del vientre estéril de Ana, que promete
entregárselo si se lo concede. Y lo podemos leer ahí en el capítulo 1 y 2, donde está esta escena maravillosa, muy hermosa. Lean, por favor. Entonces Dios escucha a Ana y le concede el anhelo de su corazón. Y Ana canta exultando de gozo al Señor, que de nuevo ha hecho posible lo imposible, estando con el sacerdote Elí en una habitación cerca de la tienda de las citas. Dios se comunica con Samuel y le da la misión de hablar en su nombre. 1 Samuel, capítulo 3. Durante la vida de Samuel, el pueblo de Israel le pide a Dios que les dé un rey, como tienen los otros pueblos. Israel quiere ser como los demás pueblos y tener un rey, cuando Dios había sido su rey hasta entonces. Y Samuel les reprenderá por caer de nuevo en un claro intento de idolatría. Nótese que esto es lo que muchas veces tú y yo queremos, ser como los demás y tener lo que parece que tienen los demás: dinero, fama, aceptación social, amigos, hasta cosas materiales, ¿no? Bueno, pero nosotros, al igual que el pueblo de Israel, tenemos a Dios, que es con mucho, que es lo mejor que nos puede pasar, que tenemos a Dios, que es con mucho lo mejor. Sin embargo, una vez más, Dios, por amor y misericordia, se los concede. Por supuesto, avisándoles que Él, Dios, es más que rey y que, por lo tanto, es a Él a quien deben obedecer. Samuel entonces unge rey a Saúl. Y ahí está la narración en el capítulo 10, capítulo 10, verso 1 al 10, y luego es un rey valiente que ofrece muchos servicios, pero al mismo tiempo es un rey orgulloso, desobediente a la voluntad de Dios. Y lo podemos leer en 1 Samuel 13, 1:14 y 1 Samuel 15. Por eso Dios lo rechaza, y en su lugar Dios escoge a David, y el mismo Samuel lo consagra. Capítulo 16 de 1 Samuel, y empieza toda la historia de David. Y después de Saúl, a David como su sucesor. David no es el hijo del rey Saúl. David no es el hijo del rey Saúl, sino un joven pastor que Dios elige rey sucesor. De nuevo, Dios muestra su predilección sobre los débiles, para que se vea que la historia de salvación la lleva él. De joven, David se presenta ante Saúl para ayudarlo, no para suplantarlo. Pero Dios ya había rechazado a Saúl, pues no le obedecía, sino que trataba de agradar por igual a los hombres y a Dios. Dice el libro de Apocalipsis 3:16, pero eres tibio, ni frío ni caliente. Estoy a punto de vomitarte de mi boca, dice el Apocalipsis. Intentar agradar a los hombres y a Dios es una tentación que en algún momento todos tenemos. Sin embargo, es simplemente imposible, pues no se puede contabilizar al Dios y al mundo. O se elige el camino de la vida o de la muerte. No se puede ir por los dos a la vez. Y Saúl eligió mal, pese a todas las oportunidades que Dios le dio, mientras David eligió el bien, pese a que tuvo sus desvíos. Saúl, entonces, así pues, un buen día, David vence a Goliat, capítulo 17 del primer libro de Samuel, un general enemigo curtido en el arte de la guerra, con una simple onda y su plena confianza en Dios. Y su plena confianza en Dios vence a este Goliat. Esto provoca una victoria sin precedentes sobre el ejército enemigo. Y Saúl empieza a tener envidia de David, que es aclamado por el pueblo. Lo podemos ver en el capítulo 18, verso 28. No pasa mucho tiempo antes que Saúl intente matar a David y éste tenga que huir a las montañas. Hasta la hija de Saúl se enamora de David. Bueno, Saúl le persigue en varias ocasiones sin éxito y David tiene varias oportunidades de acabar con él, pero por respeto a Dios que ha ungido a Saúl, no lo hace. Esto es muy importante. Esa cueva para mí es maravilloso. Cuando alguien respeta a un consagrado, un ungido, merece lo mejor.
Por eso es importante esta imagen. David, a imagen de Jesucristo, perdona la vida de su enemigo cuando éste intentaba matarlo. Ahí tenía la oportunidad y lo perdona. Finalmente, Saúl muere a manos de los enemigos de Israel. Es narrado ahí en el capítulo 31 del 1 Samuel. Y David ocupa su lugar. David ocupa su lugar, su trono. Dios cumple su promesa con David y lo libra de su mortal enemigo. Su intervención, sin intervención alguna de su parte. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo ama. Dios lo ama, como te ama a ti y me ama a mí. Dios lo ama. ¿Ok? Pasamos ahora a la historia de David. Rápidamente. El rey David, santo y pecador. Vuelvo a poner ahí segunda carta de Samuel. No es segunda carta, segundo libro de Samuel. Entonces ahí estamos mal, ahí pusimos mal esta, así que no hay problema. Pronto la tribu de Judá reconoce rey de David, mientras las demás tribus reconocen como rey a Isbaal, hijo de Saúl. Esa guerra civil que narra el segundo libro de Samuel, capítulo 2, dura 7 años y medio. David tiene por capital Hebrón. Después de una larga actividad de alianzas, ahí nos lo narra el segundo libro de Samuel 3, 12, 19, y el asesinato de Isbaal, capítulo 4 del segundo libro de Samuel, David es reconocido rey por todas las tribus de Israel y toma posesión de Jerusalén, capítulo 5, 1, 10 del segundo Samuel. Es el año 1000 antes de Cristo. En ese momento llegan los problemas. ¿Cuáles son los problemas? El adulterio de David. Adultera con Betsabé y mata a su marido Urías para encubrir su pecado. Pero a Dios nada se le oculta y envía a Natán, un profeta, a denunciar su pecado. Y maravillosa. Léanla porque va a ser una de las tareas que van a leer. Capítulo 11 de 2 Samuel. La historia maravillosa de un cordero. Natán le reprocha su pecado y David se arrepiente. Ahí está capítulo 12 y termina con el Salmo 51. En verdad, pecador me concibió mi madre, ¿no? Se dice de David que tiene un corazón según Dios, porque cuando esto ocurre, lejos de excusarse como hace Adán y Eva y como hacemos nosotros, reconoce su pecado públicamente y acepta cualquier condena que se le imponga. David se humilla ante los hombres y ante Dios, y Dios le perdona porque al igual que a ti y a mí, lo ama. A ti y a mí nos ama. Entonces dice el libro de la sabiduría, capítulo 12, verso 9, actuando así enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser justo y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores, concedes arrepentimiento a los pecadores. Bien, es lo que dice este libro de sabiduría. Pero Dios también hace justicia, imponiendo un duro castigo a David, que él acepta con humildad. Véanlo. ¿Cuál es el castigo? Respondan en los comentarios cuál fue el castigo que le dio según los textos 12, 15, 25, 16, capítulo 16 del segundo libro de Samuel, 5, 14 y 18, 6, 19. Sin embargo, Dios vuelve a hacerle propicio y más adelante le concede a David un hijo de Betsabé nuevamente, que va a ser Salomón, el que heredará en el trono. Y Dios le promete perpetuidad para su linaje, promesa que se cumple plenamente en Jesucristo, Rey eterno. Dice Lucas 1:69 en ese cántico, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Por esto, la vida del rey David nos enseña con muchos hechos concretos que Dios se complace de la humildad y que está siempre dispuesto a perdonar y salvar a quien vuelve a Él, pues es eterno su gran amor. Es eterno su gran amor. Ahí está, pues, entonces, esta imagen maravillosa. Me quedé en la otra anterior, pero ahí vamos. Pues vamos a terminar, hermanos. Gracias por estar atentos. Vamos a terminar ya y vamos a hacer esta reflexión. Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Cumplió históricamente las promesas que hizo al pueblo de Israel y cumple todas las demás promesas que hace, incluidas las que te ha hecho a ti. ¿Cuáles? Que el Espíritu Santo vendrá. Nosotros lo conocemos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros, nos lo enseñará todo y nos lo recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él y nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. Dice
el Catecismo de la Iglesia Católica en este capítulo, en este número 729. Ahí véanlo. Porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28:20. Y luego Marcos 8:35, que si recorres el camino de la vida, te regalará la vida eterna, pues al que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Y muchas otras, pero va a ser Él quien lo haga. Así los invito, hermanos, los invito a que reflexionemos sobre los siguientes pasajes para comprender la fidelidad que Dios tiene con nosotros, pese a todas nuestras rebeldías. ¿Cuáles son estas citas? Esta, Deuteronomio 9:6. No por tu justicia, es muy importante este capítulo. No por tu justicia. Josué 6:2-5. Veamos algo que increíble. Hacen lo ilógico. Ahí está, conquista de Jericó. Jueces 2:11-19. La situación religiosa, hermanos. Los jueces no eran los más santos, pero ahí está, estos hombres atendiendo. Primer libro de Samuel 24:3-12. David y Saúl en la cueva. Esta es una enseñanza maravillosa. David respetando la autoridad de Dios. Respetando la autoridad de Dios, hermanos. Al ungido de Dios. Este es ungido. No puedo atentar contra el ungido. Y segundo Samuel 2:1-5, la palabra del cordero del pobre. Lo que les digo, como le dice el profeta a David que ha pecado, pues ahí está, muy una palabra. Así que quizá estas lecturas te estés preguntando, el por qué es necesario hacer tanta lectura bíblica. La respuesta es sencilla. Es la mejor forma de empaparse de la palabra de Dios, de aprender a comprenderla, de aplicarla a nuestra vida diaria. Y esto es un pilar fundamental en la vida del católico. Pues al final, si no sabes escuchar a Dios, ¿de qué te sirve hablarle? Con cada oración, con cada lectura y con cada meditación, realizas un diálogo con Dios y se hace más sencillo el siguiente. ¿O no es más fácil hablar con alguien a quien ya conoces? ¿Cómo hablarle a alguien que no conoces? Si conoces a Dios por medio de la palabra, va a ser maravilloso. Por eso escuchar la palabra, comprenderla y ponerla en práctica es imperativo para todos nosotros los católicos. Este es un imperativo, hermano. Por eso hay que leer la palabra. ¿Ya en qué vamos? Ya leímos todo el libro, los 5 libros, primeros 5 del libro del Pentateuco. Ya leímos Josué, Jueces. Estamos primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Ahí vamos. Vamos. En esta sexta sesión ya debemos haber leído 8 libros, hermanos. Bueno, para terminar, revisamos los comentarios que han hecho ustedes, hermanos, en la sesión pasada. ¿Cuáles son las preguntas que hicimos? ¿Cuáles fueron las quejas del pueblo de Israel y qué hizo Dios al escucharlos? Y bueno, pues ya está mencionadas las citas bíblicas. Aquí están las respuestas. El mará, porque el agua estaba amarga. El mará, porque el agua estaba amarga. El refidín, porque no había. En el desierto, porque llevaban un poco de tiempo sin comer o querían comer carne en vez de pan. Y durante 2 meses el pueblo de Israel marcha por el desierto entre dificultades de todo tipo. No obstante, la desconfianza y las quejas del pueblo ahí narradas en este capítulo 15, 16 y 17 del Éxodo. Dios interviene en su ayuda, endulzando las aguas amargas. Éxodo 15:25. Dando como alimento codornices. Éxodo 16:13. Y maná. Éxodo 16:15. Y haciendo salir agua de la roca. Éxodo 17 y números 20. Pregunta, ¿de qué sirve hablarle a Dios si no sabemos escucharlo? ¿De qué sirve hablarle a Dios si no sabemos escucharlo? Nada más, Dios, escúchame, no. Ahora escucha tú a Dios. Lee la palabra de Dios, ¿vale? Bueno, contesta las siguientes preguntas.
muy sencillas. Ahí están 6 preguntas fácilmente. De acuerdo con las lecturas bíblicas de Deuteronomio y Josué, ¿por qué muere Moisés antes de entrar en la tierra prometida? Esto es clave, ¿eh? Es clave por qué muere. Segundo, ¿de qué son signos las naciones que tuvieron que conquistar los israelitas al llegar a la tierra prometida? ¿De qué son signo? 3, ¿cuál es la ley que prohibía tomar lo consagrado a Dios y qué significado tiene? Esto es muy importante, tomarlo en cuenta, por favor. Muy importante esto. 4, ¿quiénes son y por qué elige Dios a los jueces? ¿Quiénes son y por qué elige Dios a los jueces? Vamos, no van a ser los más santos, pero Dios los eligió. 5, ¿por qué pide al pueblo de Israel un rey a Dios y por qué lo reprende Samuel? Muy importante. Piden un rey. Si Dios es el rey, bueno. Y la última, hace un resumen de Saúl y David como reyes del pueblo de Israel. Es muy importante hacer un pequeño resumen. Esto me sirve a mí para ver cómo han entendido este texto. Pues hermanos, recuerden enviar sus respuestas por WhatsApp al teléfono 56 20 58 15 59 y al correo valvi-3310 hotmail.com. Ojalá. Les doy gracias a Dios por guiar mis pasos y no abandonarme nunca. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y acompañe siempre. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Buenas tardes.